están desplazando el comercio establecido en la zona. Para conocer la postura justamente sobre el sector comercio, saludo esta mañana con gusto a José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Samuel. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Creo que también está contigo Pamela, a quien saludo también con mucho aprecio. Aquí está justamente. Oiga, José de Jesús, ¿cuál es la afectación principal? Sabemos que hay una especie de, no sé si llamarle desplazamiento, o cómo es que están viendo afectados ustedes, porque con este fenómeno de las bodegas vienen otros también que acompañados y que finalmente afectan a la industria comercial en la Ciudad de México, al comercio establecido. Sin duda alguna, estimado Samuel. Bueno, primero quisiera dejar algo que me parece muy importante y dejarlo muy claro. No quisiera que se estigmatizara el tema que si son, porque se habla mucho, son los chinos los que nos invaden, son los chinos. No, me parece que es el comercio asiático en lo general, pero nosotros consideramos que desde luego la competencia es libre en este país, es una competencia abierta, es una competencia inclusive global. Entonces, aquí son ciertas circunstancias las cuales obligaron a esta institución a acudir a las autoridades y a los medios para expresar que había pues algunas acciones que estaban gentrificando al comercio tradicional del centro histórico. ¿Qué significa esto? Bueno, que precisamente este tipo de comercio asiático llegó a implantarse. ¿Y en qué etapa? Esto lo hizo cuando en la pandemia, lamentablemente, muchos de los comercios cerraron sus cortinas porque no tuvieron el respaldo suficiente para poder continuar, y fueron ocupados estos espacios por gente de origen asiático, y ahí se empezaron a incorporar. Pero de una manera muy acelerada se han multiplicado este tipo de comercio, y reitero, entonces lo que sucedió ahí es que los comercios que se encontraban por años enteros, algunos de ellos por 80 años, hablemos por ejemplo de la calle de las Novias, en donde estaban pues este tipo de comercios establecidos que vendían artículos para bodas, para 15 años, para primeras comuniones, vestido, calzado, etcétera. Bueno, pues se vieron gentrificados por ellos. ¿Por qué? Porque incorporaban sus productos en los locales, pero fueron creciendo de tal manera que, ofrecían a los caseros el doble o el triple de la renta que se pagaba por el comercio tradicional. Y bueno, entre esas circunstancias, pues fueron abarcando y ocupando otros lugares. Ahora, ¿qué pasa y qué es lo que pedimos nosotros, Samuel? Primero quedo atento a lo que tú, a donde quieras guiar la entrevista. Si quieres, continúo en este tema. Entonces, justamente sobre eso también, sabemos que uno era el tema justamente de las bodegas que también afectaba al sector comercial, pero sí en este mismo reportaje que presentamos se abordaba la situación de que con ello vinieron otros fenómenos como justamente pues no necesariamente invasión, pero sí digamos que la mayor detección de comercios de ascendencia asiática finalmente. Muchos de ellos también sabemos comercio irregular o que vende mercancía que no cumple con la norma, y que obviamente eso vino a ser finalmente una especie de comercio de competencia desleal para los comerciantes establecidos. Entiendo que por ahí ustedes han alzado la voz. ¿Qué respuesta han tenido hasta ahora de parte de las autoridades competentes? Totalmente, Samuel, lo que dices, que es el segundo tema. Desde luego hemos levantado la voz ante las autoridades. ¿Y qué pedimos? Pedimos piso parejo, es decir, mencionas algo que es muy importante. Ya estamos hablando de que primero se incorporaron. Ahora, ¿qué tipo de producto se desplaza ahí? Bueno, el producto que se desplaza ahí, tenemos que identificar que cumpla con la normatividad con la que cumple cualquier otro producto del comercio formalmente establecido, es decir, con las normas mexicanas. Y esto, se ha detectado que efectivamente tampoco cumplen con estas normas mexicanas, lo que pone el riesgo en primer término al usuario y en segundo término al medio ambiente. Y por otro lado, sin duda alguna es un tema también lacerante la distorsión del mercado por los precios que se están dando. Hablemos, por ejemplo, del tema de los zapatos, del calzado, que debería de cumplir con algunas normas para que no dañe, desde luego, a los usuarios. Pero en este sentido no se cumple con estas normas, y estamos hablando de un calzado que además distorsiona el mercado, porque encontramos calzado de 150 pesos, de 100 pesos,
y contra calzado de la industria mexicana, que es evidentemente a otro precio, no quiero decir más caro, simple y sencillamente es un precio competitivo para las reglas del mercado. Por otro lado, también hay un dumping comercial porque muchas de estas mercancías detectamos que han llegado a través de las plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que los famosos minimis, las pequeñas cosas que están consideradas por la Secretaría de Hacienda, que nosotros compramos a través de plataformas y los traemos de cualquier parte del mundo y que si no rebasan los $50 pueden entrar sin problema alguno y no pagan el IVA. Bueno, el año pasado fueron 64 millones de operaciones las que incorporaron productos a este mercado. Todo esto, Samuel, ha generado no solamente la distorsión del mercado, ha generado la gentrificación y por otro lado, también pone en riesgo a ellos mismos. Se han utilizado inmuebles, que lo acabas de mencionar, estos inmuebles están destinados para la vivienda y se han convertido en bodegas y se han convertido en trampas, porque no están diseñados ni siquiera para soportar el peso y por otro lado para tener la accesibilidad, las rutas de evacuación, lo que marca la Protección Civil y que nos textualmente nos obliga a todos aquellos que tenemos una bodega o un establecimiento mercantil. Entonces, también esto pone en riesgo a los usuarios y a su entorno. Dicho lo anterior, es por ello que la autoridad, ahora por el reclamo de los comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México, pues están muy preocupados por estas acciones y por otro lado nosotros preocupados para tratar de que la competencia sea una competencia en igualdad de condiciones. ¿A quién le compete? ¿Cuál es la instancia a la que le permite finalmente checar esto? Porque obviamente podríamos irnos hasta el origen y ver tal vez que es un tema de economía o un tema de aduanas, incluso por los filtros que no se están pasando tal vez en importación, los aranceles que tal vez no se están pagando, cuotas incluso arancelarias que no se están cumpliendo, además de finalmente ya la regulación del comercio al por menor. ¿A quién le compete? Claro. ¿El gobierno federal, el gobierno capitalino? ¿Qué pueden hacer? Mira, en primera instancia estaríamos hablando del gobierno de la Ciudad de México. Y también, evidentemente, del gobierno de la Ciudad de México se desprende la Secretaría de Desarrollo Económico, se desprende la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, se desprende también a nivel federal el tema del SAT para identificar el origen de los productos. También afecta a la Secretaría de Economía Federal porque es la encargada de la incorporación a este país y a esta ciudad de cualquier tipo de producto que venga del extranjero y que cumpla con la norma regulatoria, con la norma que le permite a este producto identificar que cumple con sus características de uso, de durabilidad, etcétera. Entonces son distintas las autoridades, tanto locales como federales, que considero que hoy han escuchado al comercio organizado de la ciudad y están tomando las acciones para identificar, para verificar. No estamos en contra del comercio chino, que quede muy claro, solamente estamos a favor de una competencia en igualdad de condiciones, como lo he mencionado. Pero también, Samuel, si me lo permites, tenemos que pensar en el consumidor. El consumidor es la razón de ser de todos los comerciantes y en ello el consumidor también sale afectado porque si bien compra productos a precios muy atractivos, también hay que identificar que en su uso no se dañe. Primero, que también le dure, y si no dura, bueno, pues es un dinero mal invertido. En segundo término, que cumpla con la función para la que fue diseñado. Pensemos tal vez en un electrodoméstico que además ponga en riesgo porque no tiene el voltaje adecuado, porque sus componentes no son los adecuados y puede generar pues un problema ya en un hogar. Y todo esto es pensando también en el usuario final. Por eso este país ha transitado durante muchos años con mucho esfuerzo en crear las normas oficiales mexicanas que garanticen la seguridad del usuario, que garanticen el funcionamiento y que cuiden el medio ambiente. Todo esto forma parte de este gran ecosistema en el cual hoy está involucrado un comercio que desde luego desconocemos desde el origen de las mercancías hasta la forma de operar de manera correcta. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio en la Ciudad de México. Vamos a estar atentos a la respuesta aquella de las autoridades, incluso del mismo comercio también que ha sido señalado, a ver si se hace algo para regular esta práctica y que al menos opera en igualdad de condiciones frente al resto del mercado. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. También muchas gracias, Samuel. Muy buenos días y también saludos a Pamela. Buenos días.